Hola, hola, ¿cómo están? Mis amados hermanos y amigos, una vez más le damos las gracias al Señor por darnos el privilegio de poder estar junto con ustedes a través de este medio, con el fin de exaltar el nombre de Jesús de Nazaret, de reconocer su grandeza, su amor, su soberanía, su misericordia, de reconocerle a Él sobre todas las cosas, porque sin Él nada somos. Sin Él nuestra vida es insípida, incipiente, no tiene valor. Ahora, ¿por qué digo y expreso esto? Que no tiene valor. No tiene valor para obtener la vida eterna. No tiene valor para heredar la vida con Jesús en el reino de los cielos. Porque nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones están turbadas, perturbadas, están malogradas, de tal manera que en el diario vivir, de una u otra forma, usted y yo somos contaminados. Somos contaminados no solamente por lo expuesto a través de el diario vivir por otras personas, sino por lo que hay dentro de nosotros. Dentro de nosotros hay maquinaciones, hay acciones de soberbia, actitudes alteradas, pensamientos inadecuados, conceptos inoportunos. En toda forma, usted y yo estamos desaprobados delante de Dios, pero Jesucristo dentro de nosotros nos permite pues la aprobación delante del trono de la gracia de Dios para que podamos tener vida eterna. Por lo tanto, tenemos que darle la gloria y la honra a Él. Tenemos que exaltarle a nuestro Padre por todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que hará, porque no podemos decir que no hay un enojo, una actitud de ira, una acción muchas veces de mentira y en otras oportunidades de deseo natural, como también actitudes un poco cargadas con ironía, con sarcasmo, con odio, con amargura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, son tantas las cosas que podemos mencionar que lamentablemente estamos expuestos los seres humanos como naturales que somos. Pero gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien nos dio una vida diferente, una vida con propósito. Y esa vida con propósito, pues, nos permite ir al libro de los libros, a la palabra de Dios, a la palabra inmutable de nuestro Padre Celestial, porque ella es la que nos instruye, nos edifica, nos consuela, nos fortalece y nos prepara para la vida eterna con nuestro Padre Celestial allá en el reino de los cielos. Por ello es que en esta hora quiero juntamente con usted ir a la presencia de Dios y adorarle. ¿Qué le parece si lo hace junto conmigo? Vamos, anímese. ¿Qué le parece si lo hace conmigo? Vamos a adorarle al Señor. Padre, queremos adorarte, queremos alabarte y glorificarte. Queremos exaltarte con todo nuestro corazón. Queremos rendirnos ante ti y decirte que te amamos. Queremos expresarte con toda nuestra alma y nuestras fuerzas, nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración, por lo que eres, por lo que haces y por todas las cosas que harás, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Venimos delante de ti para presentarnos desnudos delante de ti, porque tú eres omnisciente, eres omnipresente. Ante ti no podemos mentir, no podemos engañarte ni ocultarte qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos, qué es lo que anhelamos y deseamos. Por tanto, venimos delante de tu presencia para reconocer nuestra condición, Dios, y para expresarte nuestra adoración, nuestra alabanza, para expresarte nuestra gratitud, nuestro reconocimiento al Dios inmutable, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios omnipotente y omnisciente, aquel que se merece todo honor y toda gloria, aquel que se hizo pobre para enriquecernos allá en el reino de los cielos, aquel que se dio a sí mismo por nosotros pecadores, para lavarnos y limpiarnos con tu sangre preciosa,
y darnos, Señor, esa herencia incorruptible de gloria para exaltarte y adorarte. Aquí estamos, Señor, con nuestros pensamientos limitados, con nuestros deseos muchas veces cargados con acciones y actitudes injustas. Perdónanos, pero queremos, Señor, que tu sangre preciosa nos lave y nos limpie de toda mancha, de todo pecado, de toda maldad, de toda mentira, de todo engaño, Señor, que corrompe la comunión contigo. Padre, aquí estamos para decirte que fuera de ti nada somos. Fuera de ti nuestra vida es insípida, incipiente. Fuera de ti nada lo deseamos aquí en la tierra, porque todo lo que podamos obtener y alcanzar en esta vida aquí se queda. Solamente aquellos hombres y mujeres que reconocieron a Jesucristo como su Salvador tendrán la vida eterna contigo, Dios. Pero qué esfuerzo, qué lucha, qué batalla nos corresponde enfrentar día a día en esta sociedad para guardarnos, para cuidarnos. Pero, oh Espíritu Santo, gracias. Gracias porque tú nos das la fortaleza, tú nos das la sabiduría para poder entronarte en tu trono de gloria y poder exaltarte con nuestras acciones, con nuestras actitudes, Dios. Te alabamos, te adoramos. Adórale al Señor, iglesia del Señor. Alábale a nuestro Padre por lo que Él es y por lo que Él hace. Exáltale con todo tu ser. Dile que le amas. Dile te amo, Padre. Te amo, Señor. Te adoro, te alabo, te glorifico. Recibe nuestra adoración. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por Señor, por la gran y maravillosa obra redentora que hiciste en la cruz del Calvario. Pagaste el precio de nuestra culpa, pagaste el precio de nuestra rebeldía, pagaste el precio de nuestra condena, Señor, en las profundidades del infierno, y hoy nos has rescatado para ser tus hijos y para adorarte y alabarte. Por eso te adoramos, por eso te alabamos, por eso glorificamos tu santo nombre, Dios, porque no hay un Dios tan grande como tú. Expresamos nuestra gratitud, expresamos nuestra alabanza, expresamos nuestra adoración. Rey de reyes, Señor de señores, Dios omnipotente y omnisciente, tuya es la gloria, la honra, el honor y el poder. Oh Jesús de Nazaret, santo, 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 te damos todo honor, toda alabanza, toda adoración. Gracias por darnos el privilegio de estar en tu presencia y por concedernos el gozo también y la alegría de poder compartir con mis hermanos en esta noche y poder expresar los consejos que tú nos das en tu palabra. Te adoramos, Jesús, te alabamos, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Tú eres digno de todo honor y toda gloria. Tú eres digno de ser exaltado y glorificado. Padre eterno, Dios nuestro, tuyo es el reino y el poder y la gloria. Por ello, nuestro Padre, nuestro Dios, en esta noche queremos abrir tu palabra para que tú nos instruyas, nos edifiques y nos prepares para continuar esta batalla que nos tocó enfrentar en este tiempo, Señor. Te alabamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, amada iglesia del Señor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo está esa relación con los hijos, con la esposa?
¿Cómo estamos sobrellevando esta etapa tan compleja y tan difícil que nos tocó vivir? Yo quiero animarle que usted y yo estemos siempre pensando en la gracia y en el amor de Dios. No nos desesperemos, no hagamos las cosas desde el punto de vista natural. Aquellos que hemos recibido a Jesucristo, hemos nacido espiritualmente y estamos llamados a confiar plenamente en Él. Yo le animo, amada Iglesia del Señor, que usted confíe en nuestro Padre, que usted le exprese siempre a nuestro gran Dios los sentimientos de amor, los sentimientos de gratitud, porque Él sabe por qué y para qué las cosas son de la manera como las estamos viviendo. De modo que sin sus brazos estamos seguros. Nadie podrá decir lo contrario, porque la Biblia lo dice así. Hoy día estaremos tratando que nuestro Señor Jesucristo se enojó. Hay situaciones muchas veces dentro del contexto familiar, dentro del desarrollo social. Por lo general, cada uno de nosotros cuando tenemos relaciones desde el punto de vista amical o de una manera comercial, espiritual, de una u otra forma siempre hay ciertas actitudes que pueden causar en nuestra vida malestar, pueden causar ofuscamiento o puede causar también un resentimiento de parte nuestra. Por ello debemos considerar que en la vida el enojo es parte de nuestra vida, pero el enojo desde el punto de vista bíblico, no desde el punto de vista natural. Por eso vamos a leer la palabra del Señor en estos momentos. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? ¿Sabían ustedes que Jesús se enojó? Se enojó y se enojó con razón. Vamos a ver el libro de Marcos, el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 6, y luego vamos a continuar el estudio en el libro de Lucas para ir tratando de discernirlo de la manera como trató el Señor Jesucristo esta experiencia con los fariseos y con los hombres de la ley en aquel tiempo. El versículo 1 dice la palabra de Dios: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito que en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, aquí está el versículo, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada y sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Aquí vemos cómo ya la labor de las profundidades de las tinieblas empieza a mostrarse de una manera física, de una manera pública, cómo es que podían ir tejiendo esa acusación contra Jesús para posteriormente crucificarle. Escuchemos algo muy importante. Eso no vino de afuera hacia adentro. Eso salió de adentro. Salió de los mismos fariseos. Salió de los mismos doctores de la ley. Salió de aquellos hombres y mujeres que estaban buscando a Dios. Porque notemos, aquí Jesús está en la sinagoga enseñando. Ya hemos hablado en varias oportunidades cómo Jesús enseñaba y sanaba en las sinagogas. También lo hacía desde el punto de vista popular en las calles. Hemos visto 2 o 3 clases de ello.
Pero hemos también visto y especificado claramente cómo los fariseos trataban de confrontar a Jesús cada vez que Jesús hacía un milagro, daba una palabra profética, expresaba palabras fuertes desde el punto de vista de acusación, no de acusación incorrecta, sino de acusación correcta. Y esto pues nos va a llevar a hacer un análisis profundo de lo que el Señor Jesucristo empieza a experimentar en estos momentos con estos personajes. Note lo que dice la palabra de Dios. Otra vez entró Jesús en las sinagogas, otra vez, luego, nuevamente. Allí estaba el Señor Jesucristo en la sinagoga, enseñando. ¿A qué iba la sinagoga del Señor? Iba a enseñar, iba a capacitar. Qué importante es que usted y yo tengamos este momento tan especial para poder aprovechar lo que Dios nos está permitiendo. Los estudios que estamos compartiendo con ustedes son estudios que el Señor los tiene en su palabra. Todo esto está aquí en su palabra y usted lo puede verificar, porque el Señor nos llamó a predicar su palabra, a anunciar su palabra, no anunciar conceptos desde el punto de vista humanista, socialistas, ideológicos, sino a predicar su palabra y predicar a todas las naciones su palabra y anunciar a toda criatura su palabra y compartir con todo el mundo su palabra. Es su palabra la que nos va a salvar, es su palabra la que nos va a llevar a un confrontamiento con nosotros mismos para reconocer nuestros pecados delante de Jesús de Nazaret, porque es Jesucristo quien nos da la salvación, pero Él dejó su palabra para que su palabra llegue a nuestro corazón, haga su función y posteriormente nosotros tomemos la decisión de reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Usted está en el Evangelio por la palabra. Usted está con el Señor por la palabra. Él es la palabra y la palabra de Él está grabada en este libro de los libros que está en la mayor parte de idiomas del mundo, de modo que lo tenemos por todo lugar. No hay excusa que no se haya escuchado la palabra, no hay excusa el por qué no se haya reconocido a Jesucristo. Todo el mundo, en todo el mundo se está anunciando y predicando la palabra de Dios para su gloria y para su honra. Algo muy importante para pasar a hacer un análisis en el libro de Lucas de una manera específica y que vamos a tomar como iniciativa es justamente esto. Entonces el versículo 5 dice la palabra del Señor. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada. Note cómo Jesús se enojó. ¿De qué enojo está hablando la palabra de Dios? El enojo en sí no es malo, amigo y amiga. No es malo el enojo, sino lo que hacemos por causa de nuestro enojo. Nuestro enojo o nuestro descontento, nuestra irritación, muchas veces nuestra indignación, como también nuestro malestar por algo que se ha ocasionado y que ha afectado, no debe ser cargado con una actitud grosera, con una actitud que malogre la integridad de los demás. Usted puede disgustarse, usted puede de repente en algún momento entristecerse, pero no debe actuar de una manera brusca, afectando los sentimientos, hiriendo los sentimientos, las emociones de los demás. Podemos estar descontentos. Jesús se enojó, estuvo de una u otra forma enfadado, probablemente estuvo irritado, tuvo indignación, y la Biblia nos dice aquí que Él fue entristecido por la dureza de sus corazones, de modo que usted y yo
tenemos parte, en nuestra naturaleza, parte de la vida, esta actitud. A menudo usted y yo expresamos nuestro enojo de una manera egoísta. Y cuando expresamos de una manera egoísta, entonces pensamos en nosotros mismos. No pensamos en el bien de los demás. No pensamos que nuestra actitud puede crear en los demás heridas en su corazón. Puede alterar sus emociones, sus sentimientos. Puede afectar su integridad física y emocional. Ese enojo, ese es ira. Eso ya no es enojo, cuando ella se escapa de nuestras manos. ¿Sabe? En la mayor parte de oportunidades, cuando estamos en situaciones de disgusto con mi esposa, tanto ella como yo, por favor, no compartamos en estos momentos porque estoy enojado, estoy enojada, estoy disgustado por esta actitud que has tenido. Muy bien, lo dejamos tranquilo. De repente vamos a un cuarto, hacemos las cosas. Ojo, es muy importante esto, que el enojo que tú tienes, el disgusto que tú tienes, no debe impedir tus responsabilidades que debes tener como esposo, como esposa dentro de tu hogar, dentro de tu familia. Tu enojo no debe impedir que tú puedas darle un beso en la mejilla a tu esposa. ¿Pero cómo es esto, pastor? Es que tu disgusto debe estar en la mente, no en el corazón. Tu disgusto, tu descontento debe estar en la mente, en el corazón, no en el corazón. Debe estar controlado por tu naturaleza y por tu espíritu. Debe estar controlado, y mucho más con la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Sabes, estoy enojado, pero te voy a demostrar que te amo y te doy un beso. A mi esposa, mi esposa también conmigo. O sea, el hecho de que usted esté disgustado por una cosa no impide que usted pueda demostrar su amor a los demás, su gratitud a Dios por aquello que Dios le ha otorgado. O usted esté enojado con su perrito y no le da un beso a su esposa, o usted esté enojado porque alguien afectó, atentó contra usted, y usted no le va a decir a sus hijos: no me abrace porque estoy enojado. ¿Con quién? ¿Con el señor de la calle o con la señora de la calle? No, hermano, pongamos las cosas en el lugar correspondiente. Entonces, el enojo es parte de nuestra vida, solo que debemos administrarlo desde el punto de vista inteligente, desde el punto de vista racional, no irracional. De modo que cuando usted esté descontento con su esposa, dígaselo: sabe, estoy descontento, pero no espere acumular ingredientes a ese enojo. Aquellas esposas que están acostumbradas a decirlo, aquella madre de familia, va una, va dos, está alimentando el enojo para ira. Y luego viene contra todo aquel que encuentra, porque ya usted perdió el control de sus emociones. Ya no es usted, ya es la ira que se ha convertido en un elemento volátil para destruir a quien encuentre en el camino. Por ello, debemos considerar que si estamos con descontento con los demás, digámoslo, expresémoslo. Y eso es lo que pasó con Jesús aquí. Y mirándolo, dice, entonces mirándolos alrededor, se enojó, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada y sana. Qué importante, ¿verdad? Esto explica entonces lo que estamos compartiendo en estos momentos. Ahora, vamos a ver algo muy importante que nos dice Lucas, del capítulo 6 al 11, para poder ir estudiando este tema tan especial que debemos desarrollar en esta hora. Note claramente el versículo 6 de Lucas capítulo 6, versículo 6 dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró a la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Aquí ya lo explica de una manera más detallada. Era la mano derecha, la tenía seca. Ya estaba él. ¿Dónde estaba este hombre? Estaba en la sinagoga. ¿A qué se iba la sinagoga? Eso ya lo hemos estudiado varias veces. La sinagoga era el lugar donde el pueblo judío se reunía cada sábado
para adorar, alabar y exaltar al Señor, había muchas sinagogas. Aproximadamente entraban 10 familias en cada sinagoga. Y había muchas sinagogas por todo el pueblo judío, por todo el pueblo de Israel. Estas se utilizaban los días sábados para guardar el día de reposo, que era el día del Señor, y los judíos iban con su familia para exaltar, adorar al Señor, para glorificar al Señor y para escuchar al rabino, para escuchar la palabra del Señor. Y Jesús estaba ahí en estos momentos enseñando la palabra de Dios a fariseos, como también a publicanos, pero también a todo tipo de personas que se congregaban en esos momentos allí en las sinagogas. Noté también claramente que los días de semana las sinagogas se abrían para poder estudiar no solamente la palabra de Dios, sino a estudiar algunas materias desde el punto de vista del Antiguo Testamento, como también las materias desde el punto de vista judío. Ellos llevaban su educación a través de las sinagogas, de modo que en el tiempo de Jesús también había enseñanza, también había instrucción, mucho más el pueblo judío que estaba acostumbrado a estudiar la palabra. Entonces los días de semana se reunían allí para hacer sus reuniones, las damas, los caballeros, pero también para enseñar desde el punto de vista científico y también espiritual al pueblo judío en las sinagogas. Esto es lo que tenemos que hablar respecto a las sinagogas. Entonces, continuamos. El versículo 6 dice claramente que estaban en el día de descanso. El día de descanso era separado para el Señor el día sábado. Algo muy importante que debemos sí acotar. Se reunían para adorar al Señor, se reunían para alabar al Señor. Y casi el pueblo judío se reunía todo el día sábado. Iban con toda su familia y ahí hacían pues su olla común y comían, se alimentaban y pasaban todo el día alabando y exaltando al Señor y glorificando a nuestro Padre Celestial. Pero había una ley en el Antiguo Testamento que debían guardar justamente el sábado. Pero el guardar el sábado no implicaba que no te preocuparas de tu familia, porque en muchas oportunidades ibas tú solo y tu familia se quedaba en casa. Y esto no quiere decir que tenías que preocuparte para que ellos puedan tener lo necesario para alimentarse y para poder desarrollarse durante todo ese día, el día de reposo, el día sábado, quienes no iban a escuchar o a estudiar la palabra del Señor. Otros iban por la mañana, al mediodía, o en la tarde o en la noche. No se dice, no se sabe qué tiempo estilaba el pueblo judío a abrir las sinagogas los días, especialmente los días de reposo. Pero haciendo este análisis, entonces usted y yo entendemos que si bien es cierto, el día de reposo era un día que guardaban al Señor, esto no implicaba que dejaban de comer. Esto no implicaba que la dama pueda lavar sus trastes. Esto no implicaba que de repente el esposo pueda hacer una actividad en la casa. Sin embargo, encontramos aquí nuevamente a los fariseos expresándole a Jesús que cómo va a ser posible que Él sane enfermos ese día. Es interesante, ¿verdad? ¿Por qué lo hacían los fariseos? Porque los fariseos querían imponer sus criterios contra la palabra de Dios. Si Dios decía A, ellos ponían A y una B chiquita, tratando de poner exigencias al pueblo para que se sometieran a leyes naturales, a leyes carnales. Ahora, ¿por qué explico esto, todo esto? Porque muchas veces nosotros, usted y yo, tenemos esa tendencia. Bueno, Dios me dice así, pero yo también considero esto. No, hermano. Lo que Dios dice, eso se hace. Y no le agregues ni le quites. Y esta tendencia de los fariseos sigue hoy día abordando nuestra vida. Muchas veces somos fariseos, porque no lo hizo así, como dice la palabra del Señor. Pero note, Jesús estaba haciendo lo que verdaderamente Él consideraba que debía hacerse. Sin embargo, ellos, los fariseos, decían, ¿por qué tuvo que sanar?
¿Por qué ha tenido que sanar? ¿Por qué ha hecho lo que nosotros no queremos que se haga? Note, para ir claramente abordando este tema, lo que nos dice el versículo que habíamos leído, el último versículo, porque vamos a retornar nuevamente a este pasaje. El versículo 6 dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. En otras palabras, para matarle, para desaparecerlo del mapa. ¿Qué pasó aquí? Dice la palabra de Dios, salieron de la sinagoga y se reunieron. ¿Con quiénes se reunieron? No se reunieron simple y sencillamente con personas temerosas de Dios. Se reunieron con personas de un partido político. Herodes era judío, él tenía el poder, era el gobernador en ese tiempo, él tenía el poder, pero era político. Herodes no era un hombre temeroso de Dios. Herodes había traicionado al pueblo judío. Ahora usted dirá, ¿pero por qué había traicionado al pueblo judío? Para que Herodes estuviera en el banquillo de gobernador, en el banquillo del rey de los judíos, Herodes tuvo que haber hecho un pacto y un compromiso con el Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano había conquistado al pueblo judío. Y era el Imperio Romano quien ponía y sacaba las autoridades del pueblo judío. Y puso a Herodes, al rey Herodes lo puso. Era un mismo judío que se había vendido al Imperio Romano. Y no lo aceptaba el pueblo judío. Y en estos momentos, ¿cómo es posible que los fariseos, que se dicen llamar los hijos de Dios, que se dicen aquellos que estaban con la Escritura, y aquellos que amaban y adoraban y alababan a Dios y estaban en la sinagoga, en la casa de Dios, se supone que en la casa de Dios, donde se llevaban los estudios de la palabra del Señor, se reunieron con los herodianos? ¿Dónde los encontraron a los herodianos? Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos. Salidos. ¿De dónde salieron? De la sinagoga. Tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Esto es muy importante y muy vital, que usted y yo podamos estudiarlo, podamos analizarlo. Estaban adorando a Dios, estaban escuchando a Jesús, estaban escuchando las enseñanzas del reino de los cielos, pero no reconocían a Jesús como el Mesías. Tanta era su cólera, tanto era su odio, tanta era su envidia, que lo cegó. Y cuando salieron en esta oportunidad de la sinagoga, se dijeron, ya no podemos más. Este ya no puede llegar a más. Hay que liquidarlo. ¿Con quién podemos convenir? Y fueron al partido político de Herodes. Dice, tomaron consejo, hicieron una reunión. Solicitaron una reunión al partido político de los herodianos para empezar a tejer esa arma mortal para destruir al Mesías. Amado, amada, escúcheme, en el nombre de Jesús, le pido por favor que atienda en esta oportunidad. Si usted no está de acuerdo con el ministerio del pastor, no está de acuerdo con el ministerio de un evangelista, un misionero, un hombre que usted ve que verdaderamente predica la palabra de Dios, usted no puede estar de acuerdo con él, pero sí debe estar de acuerdo con lo que Dios le ha ordenado a él que haga. Y por esa razón, respételo. Por esa razón, no le tenga envidia, más bien al contrario, aprenda de él. Porque para que ese hombre y esa mujer haga lo que está haciendo hoy dentro de la iglesia del Señor, ha tenido que sufrir, ha tenido que aprender a depender de Dios, ha tenido que quemarse las pestañas para poder desarrollar el estudio que Dios
verdaderamente toma para utilizarlo, lo utiliza para darte a ti. De modo que en las cosas de Dios no tenemos que tener envidia ni tampoco recelo. En las cosas de Dios no debemos introducir nuestra naturaleza carnal, porque llegamos justamente a este nivel, a nivel de los publicanos, y muchas veces empezamos a tejer persecución contra nuestros mismos hermanos, con aquellos que nos enseñan, con aquellos que nos educan, con aquellos que están orando por nosotros. Seamos sensibles a la palabra de Dios, a la voz de Dios, y actuemos de una manera no desventurada, sino de una manera razonable y en gratitud. Alabemos y adoremos al Señor y aprendamos, porque un día te va a tocar a ti, porque un día vas a estar en la misma posición de otros para enseñar, para instruir, para capacitar, porque no todo un tiempo somos bebés espirituales, ni tampoco somos infantes espirituales, tampoco somos adolescentes espirituales, ni jóvenes espirituales. Un día seremos adultos espiritualmente hablando. Y cuando seamos adultos, pues lleguemos a estar preparados para poder desarrollar lo que Dios nos ha ordenado que desarrollemos dentro del plan espiritual que Dios ha establecido para su iglesia. Amén. Entonces, dejémonos de niñerías, dejemos de acciones un poco cargadas con enojo, con ironía, con sarcasmo, con dureza, y no pretendamos tener la razón en todo. Por el contrario, démosle la razón a Dios, porque Él sí la tiene por completo. Amén. Jesús se enojó, y se enojó y luego se entristeció. ¿Por qué? Porque los fariseos no le escucharon ni le entendieron lo que Él quiso manifestarle. Entonces, aquí vemos claramente cómo el Señor Jesucristo estaba. Aquí en Lucas nos expresa cómo es que el Señor Jesucristo estaba enseñando en las sinagogas. Y ahí había un hombre pues con la mano derecha seca. Versículo 7, y le echaban, dice, y le echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Segundo punto, importante, que nosotros debemos considerar. Dice la palabra de Dios que lo acechaban. ¿Qué significa acechar? Vigilar, atisbar, observar, espiar. Estaban a la expectativa. Probablemente decían, ahora vamos a ver qué es lo que hace. O probablemente por ahí alguien le decía, dile, toma, dale, a ver si agarra la carnada. Y muchos actos de repente desde el punto de vista injuriosos para tratar de tentarle a Jesús. Pero ¿quién le va a engañar a Jesús? ¿Usted lo puede hacer? No, yo no puedo hacer tampoco. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él tiene todo el poder, es el Dios mismo. Y nadie de nosotros puede engañar a nuestro Señor Jesucristo. De modo que estaban vigilando, estaban tratando de instigarle, estaban tratando de observarle para que caiga en la trampa Jesús, para acusarle. Lo acechaban. ¿Quiénes? Los escribas, los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Los copistas de la ley. Ellos estaban siempre con su cuaderno copiando las leyes y también expresando las leyes. Aquellos que la desobedecían o aquellos que se les escapaba por obedecerlas. Y los fariseos eran religiosos que creían en la resurrección de Cristo y se decían, adoraban a Dios, alababan a Dios, levantaban su mano como la que tengo yo, etcétera, etcétera. Eran muy pulcros, eran muy de etiqueta, eran lozanos, eran demasiados ceremoniales para poder hacer lo que querían hacer. Por ello es que se tomó justamente
el nombre de fariseos a las personas que serán hipócritas. O sea, eran demasiado pulcros, demasiado bellos, hermosos. Se vestían de etiqueta, cruzaban sus piernas, hablaban muy locuazmente, pero por dentro estaban armando la voraz persecución para matar, para liquidar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso tomaron consejo con los herodianos para ver cómo lo iban a hacer, estratégicamente para hacer un estudio. Así hay muchos que están haciéndolo por ti. Así hay muchos que han tomado tu persona para tratar de destruirla porque le están viendo que está haciendo las cosas de Dios. Están viendo que usted confronta el pecado, que usted desarrolla el ministerio que Dios le ha dado. Amado, amada, que no le sorprenda esto, pero desde ya hacia Jesucristo le salieron en el encuentro. ¿Quiénes somos nosotros para no aceptarlo? Si al Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro Libertador, le hicieron eso, dijo Él: aquel que quiere seguirme, tome su cruz. Aquel que quiere servirme tiene que pagar el precio. Por ello, notemos claramente lo que está sucediendo hoy en nuestra vida. Probablemente estés pasando etapa de dolor, etapa de angustia, etapa de difamación. Han levantado calumnia contra ti, contra el ministerio. Amado, amada, firme, fuerte, adelante. No se preocupe. Seguirán tirando piedras, pero que no le callen para hablar el mensaje del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vemos aquí cómo ellos trataban de buscar alguna forma para acusarle a Jesús. Y Jesús, que conoce los pensamientos, en el versículo 8 nos va a decir: mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Algo trascendental que ocurre aquí y que es muy importante que usted y yo podamos hacer un análisis. Al Señor no podemos esconderle nada. Tu pecado y el mío, el Señor lo sabe, lo conoce. Por eso tenemos que ir a sus pies para pedirle perdón. Tus actitudes un poco cargadas con ironía, con sarcasmo, probablemente con acciones un poco comprometiendo a los demás, tenemos que romperlas, tenemos que destruirlas, porque eso hace daño a la iglesia. Y cuando nos acerquemos a los hermanos y le digamos te amo en el Señor, díselo con todo tu corazón. Y si tienes algo contra él, llámalo aparte y habla con él, comparte con él. Pero no actúe de una manera irónica, de una manera soberbia, hipócrita, no. ¿Por qué? Porque serías un fariseo, serías como los fariseos. Los fariseos sabían esconder bien la hipocresía, eran muy diplomáticos, y de esos existen muchísimos en la comunidad, en la sociedad. Perdonen que lo diga, pero existen muchísimos, especialmente los políticos. No. ¿Por quién votó usted? No. ¿Y qué hacen ahora? Los políticos es una suerte de expresión de promesas y promesas y promesas y promesas. Usted y yo sabemos que no lo pueden hacer. Porque es difícil. No digo imposible, pero es difícil. Porque lamentablemente los poderes del Estado están corrompidos totalmente. Están pudriéndose de corrupción. Entonces, cuando un sano entra, de toda manera la sábana de corrupción lo envuelve. De modo que usted, que es creyente y es cristiano, sépalo usted, que todo lo que promete dentro de un certamen político para ocupar un cargo público, todo lo que promete va a ser difícil que lo cumpla. Por eso no prometa nada. Pero usted sabe que si no promete nada, ningún voto le van a dar. Entonces vamos a actuar con hipocresía.
Y vamos a prometer sabiendo que no vamos a poder cumplir, pero eso es mentira. Entonces, ¿qué hacemos? Adoramos a Dios, alabamos a Dios y sirvamos a Dios. Porque sirviendo a Dios, ¿quién te va a impedir? Haciendo lo que estoy haciendo, ¿quién me va a impedir? Mire, estoy saliendo por muchísimos países y gloria a Dios por ello. Por eso, utilice este medio y comparta la palabra. Predique, anuncie la palabra. No, pastor, que yo no tengo la capacidad. ¿Quién dice que no la tengo? Entonces, sí, el Señor le engañó entonces. El Señor le mintió a usted entonces. Porque si el Señor le ordena ir y predicar por todas las naciones mi evangelio, es porque usted, siendo una hija de Dios, está capaz. Por Él. O sea, Dios la ha capacitado, lo ha capacitado para hacerlo. O si no, Dios no hubiese dicho, prepárate, estudia mucho. Dice, id y predicar el evangelio. Un versículo bíblico y predíquelo, anúncielo. Mi paso dejo, mi paso doy, y no como el mundo la da. Láncese y exprese lo que Dios pone en su corazón para anunciar la palabra de Dios. De modo que, ¿por qué perdemos el tiempo y luego salimos heridos después de haber ocupado un cargo público? Luego salimos tachados con una mancha después de haber ocupado un lugar público. Sí, hermano, sí, hermana. No, por lo menos las personas que viven a tu alrededor se van a dar cuenta de eso. Y mi papá está mintiendo. Ahora se ha vuelto un mentiroso, estando adentro de la política. Promete una cosa y no lo hace, promete otra cosa y no lo hace. Los que están cerca se dan cuenta. Por ello, que Dios nos ayude. No estoy desanimando, por favor. Simple y sencillamente estoy poniendo en tela de juicio lo que sucede. El Señor lo dijo, no sé por qué el Señor lo permitió en estos momentos, pero lo estoy haciendo con el fin de que usted pueda reflexionar. ¿Qué cosa estamos haciendo entonces con nuestra vida? Jesús estaba ahí, pues, mostrándonos claramente cómo eran los escribas y fariseos. En el versículo 7 dice, y le echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría a fin de hallar de qué acusarle. ¿Qué estaba pasando con los escribas y fariseos? Óigame, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Cómo actuaría usted o cómo actuaría yo si el Señor Jesucristo se presentara en estos momentos? Pero ¿cómo actuaría usted y cómo actuaría yo si es que el Señor Jesucristo nos reprende públicamente? ¿Y cómo actuaría usted y cómo actuaría yo si es que el Señor Jesucristo delante del público nos dice que hemos mentido? Muchas cosas de estas pasaron en esa relación amical que tuvo Jesús con los fariseos y con los escribas. Muchas cosas de esas que no se escribieron pasaron, sucedieron, y por ello le tenían cólera, pero no hallaban una de qué acusarle. Más bien al contrario, tejieron, elaboraron, planearon, se proyectaron para buscar una parte débil de Jesús para acusarle. No le encontraron, pero sí encontraron en él que era directo con la verdad. Y la verdad, si para muchos la verdad es una alegría, para la mayoría es un descontento, porque la verdad te dice qué es lo que tenemos en tinieblas, porque la verdad saca a la luz lo que está en la oscuridad. Y Jesús actuó con la verdad y lamentablemente se hizo enemigos. Eso va a suceder contigo cuando actúes con la verdad, cuando camines en la verdad, cuando hagas las cosas conforme a la voluntad perfecta de Dios. Por ello, aquí en casa es donde debemos prepararnos primero. En la casa, en el hogar, con tu esposa, con tu familia, prepárate primero. Afirma esa verdad en los tuyos
que no haya mentira. Y cuando alguien expresa alguna mentira, que tenga el valor y la capacidad de reflexión para pedir perdón por la mentira que ha dado o que ha dicho. Porque de esa manera es que nosotros podemos mantenernos en la verdad. Entonces, Jesús estaba en esta condición, en esta situación. El versículo 8 nos va a decir esta parte de la palabra de Dios. Jesús entonces conoce los pensamientos y conoce los pensamientos de cada uno de nosotros. El que conocía los pensamientos de los escribas y los fariseos, yo me imagino que en esos precisos instantes, él de una manera inmediata vio claramente de cada fariseo su estado de vida. Y la Biblia nos dice en el libro que habíamos leído de Marcos, nos dice que él se enojó y luego se entristeció. ¿Por qué se enojó Jesús? No sabemos por qué, pero ¿por qué se entristeció? Lo sabemos, sí lo sabemos por qué. Se entristeció porque no tuvo su palabra eco en la vida de estos hombres. Se entristeció porque Jesús quiso hacerles entender y no le comprendieron. Se entristeció, ¿sabe por qué? Porque Jesús se había dado cuenta que lo que maquinaban estos señores contra él, Jesús, que es omnisciente, omnipresente, que ve el futuro, Jesús ya había visto lo que nos dice Marcos en este último versículo que hemos leído. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Por eso Jesús actuó de la manera como actuó, porque le acechaban, porque le instigaban, lo molestaban, trataban de destruirle. Amada Iglesia del Señor, qué importante que nosotros entendamos que nuestro Señor Jesucristo enfrentó situaciones de esta naturaleza desde un comienzo. ¿Y dónde fue? En las sinagogas. ¿Con quiénes fueron? Con los que estaban adentro. Y los de adentro salieron afuera para programar un plan estratégico diabólico para destruir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes fueron? Los de su propia casa, los de su propio reino. ¿Quiénes fueron? Los escribas y los fariseos. Que Dios nos ayude entonces a poder entender, a poder saber claramente en qué posición estamos con respecto a las actitudes interpersonales. Amado, amada, cuidemos nuestra actitud cargada muchas veces con sarcasmo, con ironía. Cuidemos nuestra actitud cargada con enojo, con ira, cargada con envidia por lo que hacen los demás. No, hermano, no hemos sido llamados a tenernos envidia. Hemos sido llamados a tomarnos de la mano y caminar juntos. Usted con lo que Dios le ha otorgado y los demás con lo que Dios les ha dado. Juntos podemos claramente extender el Evangelio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Algo muy importante que podemos notar en el versículo 8 también, cómo es que el Señor actúa de una manera práctica, de una manera firme. Siempre el Señor Jesucristo quiere una actitud de obediencia en medio de esta situación, en medio de esta condición de persecución ya, de una manera abierta por los fariseos y por los escribas. Jesús tenía que elaborar, tenía que hacer, tenía que otorgar a alguien una bendición. Y era a este hombre que tenía la mano seca. ¿Me entiende? Pero el Señor, a pesar de todo lo que estaba pasando y de todo lo que estaba mirando en el futuro, el Señor le dice al hombre, le da una asignación al hombre, dos asignaciones que son muy importantes. El versículo 8 nos dice, después de esta oración, mas él conocía los pensamientos, punto y coma, y dijo al hombre, escuchemos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate. O sea, ahora se presentó al hombre, muy bien,
Ya dejó a los fariseos de lado, a los escribas de lado. Ahora quiero preocuparme, atender, estar con la persona a quien debo bendecirla. Esto es importante. Amada Iglesia del Señor, el Señor es un Dios personal, es un Dios de multitudes. No sabemos cuántas personas habían en esos momentos en la sinagoga, no sabemos, pero aproximadamente entraban 10 familias, en algunas oportunidades un poquito más, pero 10 familias, considerando que el pueblo judío tenía familias numerosas, considerando que cada familia tenía 2, 3, 4, algunos 5, otros 6, 10 hijos. Entonces, considerando esto, en la sinagoga entraban aproximadamente 10 a 15 familias para adorar y invocar a Dios. Entonces aquí vemos cómo es que le dice al hombre, ahora se presenta al hombre. ¿No? Muy bien, y él conocía los pensamientos de los demás, pero ahora atiende al hombre, su necesidad, y le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Le dio una orden, le dio una autorización. Dios siempre va a venir a nosotros pidiéndonos, ordenándonos, exigiéndonos una orden de parte de Él. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios no se presenta de una manera así que todo me vaya bien? Lo va a hacer también el Señor en algunas oportunidades. Sí lo va a hacer, porque es un Dios lleno de misericordia. Pero cuando Él tiene planes y propósitos que tienen que ver contigo y con otra persona, tienes que estar en completo discernimiento para que puedas atender cuál es el plan perfecto de Dios con respecto a las cosas en la vida. Dios muchas veces nos quiere ver en público y quiere atender esa necesidad en público para nosotros. Y quiere ver cuál es la reacción que tenemos nosotros con respecto a las órdenes que Él nos da. En la mayor parte de oportunidades las perdemos por no escuchar la voz de Dios, por no obedecer la voz de Dios. ¿Qué hubiese pasado si este hombre dice, no, yo no lo hago como tú dices, Señor, un ratito más porque mira que están que te molestan, están que te critican, me siento por acá mejor? No, no es así. Sea cual fuera la condición, sea cual fuera la situación, sea cual fuera el problema, si Dios quiere tratar personalmente contigo, puede mover al mundo para hacerlo. Puede mover a multitudes para hacerlo, como puede hacerlo solo. Por ello, es de nosotros la responsabilidad de estar en esa relación íntima con Él, para poder atender en el momento oportuno lo que Dios nos ordena. ¿Cuántas veces te ha ordenado Dios y cuántas veces no le has obedecido? Probablemente pudo haber sido una bendición como esta bendición que nos muestra la palabra, pero la dejaste correr. Todos nosotros, todos los hijos de Dios entran al trato personal con nuestro Padre. Y en ese trato personal con nuestro Padre, justamente Él va a tocar el área más débil que tenemos para tratar con nosotros y para mostrarnos a nosotros que más vale que esa área se la entreguemos a Él y que respetemos y obedezcamos sus órdenes, sus mandatos, para darle la gloria y la honra a Él primeramente. Entonces aquí vemos cómo es que el Señor le dice al hombre, levántate y ponte en medio. No, Señor, que ahí están los fariseos molestando, están los escribas que les tengo miedo porque le pueden decir algo, pero si Jesús lo estaba diciendo, tenía que hacerlo. La Biblia nos habla claramente. Posteriormente dice, y él, levantándose, se puso en pie. Qué interesante. Y él, levantándose, se puso en pie. Inmediatamente, aquí estoy, Señor. Heme aquí al llamado que tú me ordenas. Esa debe ser la actitud de todo hombre y toda mujer que está actuando en el nivel espiritual que Jesús ha establecido para poder ejecutar y ejercer
el llamado que Dios nos ha hecho. Aquí no hay razones, aquí no hay ningún impedimento que pueda valer o que pueda servir el hecho de que usted y yo desobedezcamos una orden de Dios. No, hermano, aquí vale la palabra de Dios, aquí se respeta lo que Dios ordena, aquí se ejecuta lo que Jesucristo nos ha mandado hacer. Amén. Bueno, me quedo aquí en este punto número 3, que estamos desarrollando con respecto pues al enojo del Señor Jesucristo. El enojo y la tristeza de Él. Pero también consideremos que usted y yo tenemos una gran responsabilidad de estar atentos a la voz de Dios para poder obedecer. Que Dios nos bendiga.